Imagina a un hombre que caminaba solo entre ruinas, con los ojos llenos de lágrimas y los labios sellados por el peso de una verdad insoportable. Un hombre que no solo fue testigo del fin, sino que lo vivió antes de que ocurriera. Noche tras noche, su cuerpo se rendía al suelo mientras su alma gritaba en silencio: «Señor, no me hagas hablar». Pero no podía huir. Fue elegido no para anunciar esperanza, sino juicio. Fue el único que vio lo que nadie quería ver: la caída total de su pueblo, el fuego en el templo, el exilio, la muerte. Ese hombre fue Jeremías, el profeta que lloraba más de lo que hablaba, el que cargó no con una visión, sino con una condena viva escrita en sus entrañas. Y sin embargo, dentro de toda esa oscuridad, escondía algo, una revelación que no compartió con nadie, un secreto que guardó como un susurro entre los escombros. Hoy vas a descubrirlo. Pero antes, si quieres que sigamos compartiendo estas historias profundas que tocan el alma, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de verdad, dolor y esperanza. Era un muchacho común, criado entre pergaminos y rituales, sin saber que el cielo había escrito su nombre mucho antes de que naciera. Caminaba entre los campos de Anatot cuando el viento cambió y una voz invisible atravesó su alma como una espada encendida. Antes que te formara en el vientre, ya te había elegido. Jeremías se detuvo, el balde de agua cayó de sus manos y su pecho se llenó de un temor que lo dobló por dentro. ¿Yo? ¿Un profeta? No sé hablar, solo soy un muchacho, balbuceó, pero la voz no lo dejó escapar. No digas que eres joven. A donde te envíe, irás. Lo que te mande decir, lo dirás. El suelo tembló bajo sus pies, pero más temblaba su espíritu. No eran sueños ni alucinaciones. Era el creador del universo hablándole sin rodeos. Sintió una mano invisible tocar sus labios, caliente, viva, como si el fuego del cielo descendiera para sellarle la boca con autoridad. He puesto mis palabras en ti, para derribar y edificar, para arrancar y plantar. Desde ese momento Jeremías ya no era un joven más. Era un portador de sentencias. Su misión no era ser comprendido, sino obedecer, y aunque temblando, dio el primer paso hacia un destino del que jamás podría volver. La noche cayó sobre Jeremías como un velo pesado, y en medio del silencio, el cielo se abrió con una claridad que no era de este mundo. Dios le preguntó: «¿Qué ves, Jeremías?». Con voz temblorosa respondió: «Veo la rama de un almendro». Y el Señor dijo: «Has visto bien, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla». Esa rama era más que un árbol, era una sentencia, una señal de que lo anunciado vendría pronto, sin pausa, sin demoras. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, otra imagen lo golpeó como un trueno. Una caldera hirviendo apareció ante él, inclinada desde el norte, como si el juicio estuviera a punto de derramarse sobre toda la tierra. Jeremías retrocedió, el corazón latiéndole en los oídos. «¿Qué es esto, Señor?», preguntó, y la respuesta fue más dura que la visión. «Desde el norte se desatará el desastre. Yo he convocado a las naciones contra Judá». El joven profeta entendió en ese instante que su llamado no sería de consuelo, sino de advertencia. No había escapatoria. Sería la voz que anunciaría ruina a su propio pueblo. El fuego ya estaba encendido, y él sería el que daría la alarma. Jeremías se plantó en medio del bullicio de Jerusalén. Levantó su voz con el temblor de quien carga un fuego en el pecho, y habló. Denunció los ídolos, las injusticias, la corrupción disfrazada de religión. Pero las miradas no eran de arrepentimiento, eran de burla. Algunos se rieron, otros lo insultaron, y más de uno levantó la mano para lanzarle piedras. «Está maldiciendo la ciudad, está loco», gritaban. El joven profeta apretó los dientes para no quebrarse, pero sus ojos no pudieron resistir. Las lágrimas cayeron sin permiso, no por el dolor físico, sino por el rechazo de su propio pueblo. Sin embargo, no huyó, no se escondió. Aunque temblaba por dentro, siguió hablando.
porque dentro de él, la palabra de Dios no era una opinión, era un fuego que no podía apagar. Jeremías regresó a Anatot buscando consuelo, pero lo que encontró fue silencio cortante y miradas esquivas. Los murmullos crecían entre los callejones, entre vecinos, entre parientes. Hay que callarlo, antes de que traiga más desgracia, decían. No eran enemigos extranjeros, eran los que habían compartido su mesa, los que lo habían visto crecer. Su propio pueblo lo quería muerto. Lloró como un niño escondido entre los olivos, con el corazón hecho trizas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ellos? Suplicaba con la cara pegada a la tierra, y la voz divina no trajo alivio, sino verdad. No tendrás esposa, no tendrás hijos, no tendrás refugio. Jeremías entendió que su vida sería el precio del mensaje, una existencia sin abrazos, solo para ser el rostro visible del dolor que Dios también sentía. Las cuerdas le cortaban la piel y el sol caía implacable sobre su espalda herida. Atado a un pilar en pleno centro de Jerusalén, Jeremías escuchaba risas, insultos, burlas. Cada golpe retumbaba no solo en su carne, sino en su alma. Los líderes religiosos aplaudían su castigo, satisfechos por haberlo silenciado, al menos por un día. Él apenas podía mantenerse en pie, tambaleando entre el dolor y la humillación. «¿Dónde estás, Señor?», murmuró entre dientes apretados, con sangre corriéndole por los labios. Pero aunque deseó rendirse, aunque en su mente rogaba por desaparecer, dentro de su pecho ardía algo más fuerte que la vergüenza. No era rabia, era la palabra de Dios, ardiendo como brasas. Intentó callarla, pero no pudo, porque cuando Dios enciende algo en el alma, ni el látigo ni las cadenas pueden apagarlo. La plaza estaba llena. Jeremías hablaba de ruina, de exilio, de juicio inminente, y nadie quería escucharlo. Entonces apareció Ananías, vestido con palabras dulces y promesas de paz. «En 2 años todo volverá», gritó, mientras el pueblo estallaba en aplausos. En un gesto teatral, rompió el yugo que Jeremías llevaba al cuello, burlándose del mensaje divino. La multitud rió. Jeremías, en silencio, bajó la cabeza. Pero Dios no guarda silencio ante la mentira disfrazada de profecía. En su interior, Jeremías sintió el fuego de una nueva palabra. Ananías morirá este año por hacer confiar al pueblo en ilusiones. Y así fue. El hombre de las falsas promesas cayó, y con él, el eco de su mentira. Porque quien usa el nombre de Dios para ganar aplausos terminará solo entre sombras. La verdad puede doler, pero la mentira siempre mata. Entre las ruinas humeantes de Jerusalén, con el templo reducido a cenizas y los lamentos de un pueblo quebrado, Jeremías alzó la mirada. Sus manos temblaban al abrir el viejo pergamino donde había escrito, en silencio, la visión más profunda de todas. No hablaba de destrucción, ni de castigo, ni de guerra. Hablaba de un pacto, uno nuevo, no tallado en piedra, sino escrito en carne viva, en lo más profundo del alma. Un pacto que cambiaría para siempre la relación entre Dios y su pueblo. «Pondré mi ley en sus corazones», recordaba Jeremías, con lágrimas cayendo sobre los escombros. «Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Aquel mensaje no era solo consuelo, era la semilla de una restauración eterna. Todo lo que había sucedido, toda lágrima, toda pérdida, no era el final. Era el inicio de algo divinamente nuevo. No más religión muerta, sino una conexión viva. No más temor, sino intimidad con el Creador. Ese era el secreto que Jeremías había guardado. Esa era la llama que había ardido en su pecho mientras el mundo se derrumbaba. Jeremías no fue solo el hombre que lloró entre escombros, fue la voz que habló cuando todos callaron. Su mensaje atravesó los muros derrumbados, cruzó los siglos y llegó a nosotros como un susurro ardiente. Porque lo que anunció no fue solo juicio, fue una promesa escrita con lágrimas. Dios no busca rituales vacíos, sino corazones sinceros. Y en esos corazones rotos, Él escribe su ley. No con tinta, sino con misericordia viva. Hoy,
su eco sigue resonando en quienes caminan por el valle de la tristeza, en cada persona que se siente sola, traicionada, incomprendida. Ahí su mensaje aún respira. Jeremías nos recuerda que no todo dolor es castigo, a veces es preparación, que no toda lágrima es debilidad, muchas son semillas, porque cuando Dios permite el quebranto, también está preparando la restauración, y en medio del silencio aún susurra: sigo contigo, y mi pacto vive en tu interior. ¿Alguna vez has sentido que tus lágrimas caen en un suelo que nadie ve? ¿Que tus palabras no son escuchadas? ¿Que tus oraciones parecen chocar con un cielo cerrado? Jeremías también se sintió así, solo, rechazado, cansado de dar sin recibir. Pero incluso en su oscuridad, Dios no lo soltó, porque aunque todo a su alrededor se caía, había una promesa firme sosteniéndolo por dentro. Y esa misma promesa hoy te alcanza a ti. Dios no ha terminado contigo. Él conoce cada herida, cada noche en que quisiste rendirte, cada vez que callaste para no quebrarte. Pero su plan sigue en pie. No es de ruina, es de restauración. Él sigue escribiendo, aunque a veces lo haga en silencio. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal y ayúdame a seguir compartiendo historias que sanan, despiertan y transforman.